Nos acompaña el presidente de AME, Raúl Delgado Orellana. Él es ingeniero civil y técnico en topografía de la Universidad Católica de Cuenca, tecnólogo industrial de la Universidad Estatal de Cuenca, incursionó en política en el 2009 como candidato a la alcaldía de Huachapala, cargo que desempeñó por 9 años. ¿Por dónde queda Huachapala? Está junto al Cantón Paute, antes fue una parroquia del Cantón Paute. En el año 95 se logró su cantonización. Mi confusión es con Huachaló, ya va a ver por qué, eso queda por Cayambe, en cambio, con razón. En el periodo 2014-2019 se destaca como miembro de AME. En marzo del 2019 fue electo alcalde de Paute y el 16 de agosto del 2019, en la 16ª L es en números romanos 50, 41. Bueno, en la asamblea general realizada en el cantón Salinas le ganó al candidato social cristiano. Fue elegida presidenta nacional de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. ¿Con quién compitió ahí? Con Rosana Ceballos, que estaba liderada que era de San Vicente, ¿verdad? San Vicente de Manaví, pero que se apersonó la candidatura de Jaime Nebot, salió a esa campaña. Por eso le digo que le ganó a la candidata social cristiana. Bueno, bienvenido, señor alcalde, gracias por aceptar la invitación. Primero hablemos del tema de las vacunas. ¿Cómo van ustedes a incursionar en esto que han reclamado para poder acelerar el proceso y llegar directamente a más gente? Bueno, primero quiero saludar a todos los ecuatorianos quienes nos están siguiendo a través de este importante medio de comunicación, a nuestros migrantes que siempre están pendientes de la información. Permítame, Carlos, recordarles a los ecuatorianos, nosotros desde el inicio de esta pandemia nos entregaron varias responsabilidades a los municipios del país. Se acuerda la famosa semaforización donde nos botaron toda la responsabilidad política de enfrentar una pandemia. Lo hemos hecho los alcaldes, nos hemos contagiado, muchos de los alcaldes han fallecido. El alcalde de Santa Ana de Manaví, estuve al borde de la muerte, el alcalde de Manta, está atravesando una situación muy delicada también el alcalde de Santo Domingo. Fui contagiado yo también en estos últimos días de diciembre, estuve aquí en la ciudad de Guayaquil. No ha sido fácil para los alcaldes enfrentar esta pandemia, sobre todo controlando las ciudades, donde nos hemos responsabilizado del control de mercados, control de tránsito, desórdenes, fiestas privadas, quieren la gente activarse, ya quieren, todas las semanas tenemos personas que se dedican a gallos, a eventos y todo, que necesitan volver a reactivar su vida económica que la mantenían, y esa carga toda se la ha botado en los hombros a los alcaldes. Sin embargo, a nosotros desde el año pasado, Carlos, permítame decirle, hemos insistido en sentarnos con el ministro de Salud sobre el tema de la vacuna. Y veamos, ¿desde el año pasado? Desde el año pasado. Y veamos acercarse nubarrones negros, como dicen normalmente, que iba a suceder lo que está sucediendo. Que vemos con tristeza cómo no llega la vacuna al Ecuador, sin embargo, a Argentina llegó otro lote de vacunas importantes para Chile, ni se diga, Perú, acabamos Colombia. de hablar, no sé si vio a Francisca. Estaba escuchando Crispy, muchísimo el tema de Chile, y tanta desgracia tenemos los ecuatorianos que a nosotros mismos coincidencialmente nos pasa de todo. Pero este es por la falta de apertura de compartir el poder, digo yo. Muchas veces entendemos que el gobierno central tiene todo el poder concentrado y no debe compartir con absolutamente nadie. Cuando quieren sí lo comparten. Los problemas. Cuando hay que tomar decisiones difíciles, les dije, bueno, queda a juicio ustedes ver si abren o no abren. Claro, si pasan de semáforo rojo a semáforo amarillo. Así es, cuando teníamos que aguantar la responsabilidad política. ¿Ustedes se dejan también? Bueno, nunca nos hemos dejado. Ustedes son una organización enorme en este país. Somos 223 miembros, algo así. 221 municipios. 221. Pero nosotros tampoco somos de la idea, Carlos, de incendiar la Contraloría para... Y yo he dicho que tienen que incendiar la Contraloría. Entonces esos caminos... Yo he dicho que no se dejen, no que incendien la Contraloría. No nos dejamos. Ahora, el otro problema es que los tienen, decimos en mi tierra, por el cogote, ¿no? Es decir, porque en la medida en que no fluyen los recursos del Ministerio de Finanzas, tampoco es mayor cosa lo que pueden hacer. Les acaba de prometer Mauricio Pozo que hasta abril se igualan. ¿Usted le cree? Bueno, nosotros entendemos que el ministro no nos ha entregado un cronograma de desembolsos. Dice que lo va a hacer. Lo va a hacer. Esperemos que lo pueda hacer por el bien de los... ¿Son 1.300 millones? A ver, aquí hay diferentes
flujos de recursos que adeudan a los municipios del país. El más grande es una deuda de 763 millones de recorte que nos hicieron en el presupuesto del 2020, que corresponde a la Ley de Equidad Territorial, que sacaron un acuerdo ministerial en mayo del año pasado, el 049, luego sacaron uno en septiembre, el 072, que reducía en el inicio el 19% cuando decía el artículo 118 de la COPLAFIP que no puede ser más de un 15%. Y el segundo redujeron un 26% cuando decía que no podía ser más de un 5%. En eso nosotros hicimos una consulta a la Procuraduría que nos dio la razón. Es decir, esos 763 son susceptibles de devolución o reposición. Nosotros seguimos exigiendo nuevamente que se respete la resolución de la Procuraduría. Ya. Obviamente que de los 763, algo tendrá que ser parte del recorte que sufrió el Estado central. Entendemos eso, los municipios no somos personas que no entendemos. Pero ¿cuál es el problema más grave, Carlos? Que a lo mejor desconocen los ecuatorianos. La inequidad de la fórmula de distribución. No puede ser que a San Borondón le recortemos un 70% y a otros cantones les recortemos un 10%. No puede haber tanta diferencia entre cantones y entre el territorio ecuatoriano. De acuerdo. Y esa deuda se va a esta asamblea debiendo a los municipios y al territorio ecuatoriano del país. ¿Cómo se puede entonces resolver este problema en este rato? Es decir, ok, les va a decir Mauricio Pozo, 763 tengo que devolverles. Supongamos que es cierto. Pero pónganse de acuerdo, ¿cómo reparto entonces el recorte? Lo que nosotros pedimos que se reforme la ley, que se reforme el COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial. ¿Se requiere una reforma legal? Se requiere una reforma legal para esto. ¿Para una nueva fórmula? Para una nueva forma de distribución más equitativa en el territorio ecuatoriano. O sea, la que aplicaron era correcta. Está correcta. Pero es inequitativa. Inequitativa. Ya, sigamos en esto y luego volvemos a las vacunas porque lo uno tiene que ver con lo otro. Es decir, ¿qué vacunación van a hacer ustedes si no tienen plata? Ese es el problema. Ya, lo otro. De la cifra de 1.300 millones que se dice que les deben, 763 es un componente. Es un componente. ¿El resto? El resto es de la ley amazónica, que tenemos alrededor de 124 millones de dólares. ¿Qué es la ley amazónica? No sé si la conoce. Para todos los ecuatorianos, por cada barril de petróleo que extraen de la Amazonía, a 43 municipios del país le corresponde $1. Hicieron una reforma para que son sea, municipios del son $2. Que con derecho, porque toda la vida desde allí se ha alimentado las arcas del Estado ecuatoriano para todos los ecuatorianos. No, y lo que les decía luego es que eso regresaba, las pelotas regresaban, así es. Y solo que quedaba pasivos ambientales. Todos esos 43 municipios son del oriente, ¿verdad? Son de la Amazonía. Ya, sigamos sumando. Sumamos, tenemos 126 millones de dólares en este momento por concepto de devolución del IVA, que esos recursos debían haberse hecho. ¿Qué pasa con el IVA, Carlos? No es solamente de este gobierno, también del anterior gobierno. Yo ya fui alcalde también. ¿Desde entonces? Desde ese entonces se juega con el IVA, es decir, se devuelvo cuando quiero devolver. Y no hay una ley que le estipule un plazo. Por ejemplo, nosotros planteábamos la reforma a la Asamblea Nacional. El año pasado yo estuve con el presidente de la Asamblea Nacional, en la cual se comprometió a hacer estas reformas en el COTAD, que sea 90 días desde que emite el municipio para que el Ministerio de Finanzas devuelva ese dinero a los municipios del país y no quede a discreción. Es decir, si me cae bien el alcalde, o si me cae bien este fulano, o si es partidario el gobierno o no es partidario el gobierno. Cuando los recursos no deben ser en función de caerme bien o mal un alcalde o no. Por eso hay una reforma constitucional que justamente ha propuesto Jaime Nebot. Es uno de los 11 puntos. Y pidió una consulta popular también que debe ir a consulta, que ha negado en principio la Corte Constitucional. Así es, porque está mal planteada también. La reforma decía que si el ministro no cumple inmediatamente con devolver el IVA es destituido y punto. Y no necesitaba ni juicio político. ¿Está de acuerdo con eso? Nosotros creemos que en 90 días que no se retornen esos dineros debe haber alguna sanción. Y esas son las que tienen que discutir en la Asamblea. Nosotros no podemos... O sea, usted le da un plazo de 90 días. 90 días, que creo que es prudente hasta que se evita el proveedor a la institución de la municipalidad tiene que declarar también ese dinero. El trámite. Hacer su trámite de declaración, pagar ese IVA al Estado central, retornar a las arcas del Estado central y de ahí poder regresar nuevamente a los municipios del país. Pero como contrapartida de esto, se les ha exigido que ustedes también sean
condescendientes con la situación inédita de crisis económica y de pandemia que viene el país, recortando gastos, priorizando gastos, aumentando eficiencia, disminuyendo corrupción, optimando terminología, etcétera. Y muy pocos municipios lo han hecho. De uno que conozco, del de Manta, lo ha hecho. Y otro que conozco, el de Puerto Viejo, lo ha hecho. De paso, esos dos alcaldes tienen excelentes calificaciones de aprobación, entre 60 y 70%. ¿Qué hace la AME para que los municipios sean coherentes con la crisis? Es decir, para que prioricen gastos y para que optimicen eficiencia. Bueno, el AME es un ente asociativo que no llega más allá de poder capacitar y llegar hacia una gestión un poco más eficiente de ya, cada pero uno. esa es una cosa, capacitación. Pero de ahí, sí, pero ¿en qué sentido una administración más eficiente? Nosotros generamos ordenanzas modelo, por ejemplo. Hemos trabajado con el Ministerio de Relaciones Laborales. Ordenanzas modelo. Modelo, que entregamos a los municipios para que ellos puedan reestructurar su personal, reducir gasto corriente y algunas particularidades. Pero ¿qué pasa aquí, Carlos? Cuando usted no quiere pagar una deuda, encuentra a usted al que debe un montón de defectos. La responsabilidad constitucional que tiene un gobierno es de entregar los recursos a los municipios del país. Y empieza a vernos que gastamos mal el dinero, que gastamos en fiestas, que tenemos exceso de personal, que no cobramos impuestos y un montón de cosas para justificar la no entrega de los recursos del país. Pero eso no libera. Pero es que no hay disponibilidad de recursos en la medida que debería haber. Es que la situación es excepcional. Usted tiene razón. A ustedes tienen que darle la plata, la administren bien o no. Eso es problema de su comunidad. Así es. Con ustedes. Y de la Contraloría, que es la que nos lleva un control sobre que si efectivizamos bien o no. Pero al margen de lo legal hay una cosa racional que tiene que ser exigida también. Pues, por ejemplo, el municipio no puede seguir gastando en propaganda. Otra cosa es publicidad de información, como le da la gana. El municipio, pienso ahorita en el de Quito, que es el caso que tengo cercano, no puede tener 17.000 personas cuando el de Guayaquil tiene 3.100 empleados. Ese tipo de cosas. No es lógico que el Estado les diga, miren señores, apriétense ustedes también el cinturón. No es que vengan, denme mi plata y no joda. La ley dice esto y si no, juicio político. Carlos, yo creo que todos los municipios del país entramos en una replanificación de lo que nosotros teníamos antes de la pandemia. Y casi todos los alcaldes, si fuéramos una revocatoria, nos darían una revocatoria porque no hemos cumplido con nuestro plan de trabajo. ¿Producto de qué, Carlos? De la crisis económica, de la reducción de recursos. O sea, ¿ya han ajustado ustedes? Hemos ajustado. Y porque también los municipios, Carlos, hemos redireccionado nuestra planificación a enfrentar la pandemia. Los 221 municipios del país hicimos incluso competencias que no nos corresponden. Correcto. Y por eso falleció hasta un prefecto aquí. A lo mejor por hacer una competencia que no nos corresponde. Yo no justifico la corrupción, para nada. No estamos mezclando las dos cosas. Asumieron lo que no les tocaba. Asumimos lo que no nos tocaba. Han tocaba. reemplazado al Estado en lo que el Estado debió haber hecho y no hizo mal. En otros países, Carlos, los gobiernos centrales les entregaron más recursos a los municipios del país para que puedan enfrentar la pandemia, porque somos los alcaldes los que enfrentamos todos los días. No hemos dejado de hacer la recolección de desechos sólidos, no hemos dejado de hacer barridos de calles, no hemos dejado de dotar agua potable a las ciudades. Han incrementado lo que genera autogestión, por ejemplo, lo que significa impuesto predial, por ejemplo, lo que son tasas por mejoras. ¿Cómo lo hacemos cuando hay una ley humanitaria que nos dice que no podemos subir absolutamente nada? Ok, es decir, te apretan por todas partes y no te dan oxígeno por otra. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado los municipios del país? Primero, enfrentar una pandemia con responsabilidad. No hemos paralizado los servicios a pesar que no hemos tenido los recursos necesarios. Hemos hecho un enfrentamiento hacia una realidad ciudadana, porque no es fácil, Carlos, ver todos los días morir pequeños emprendedores cargados de deudas en las diferentes cooperativas y bancos del país, con una desesperación enorme de no saber qué camino tomar y ver morir todos los días a los ciudadanos porque no llega una vacuna, Carlos. Esa es la realidad que no se conoce. Esa es la realidad, en los municipios, la que llega está viniendo a los alcaldes aquí sobre la mesa. y que llegan todos los días a los alcaldes a ponernos los ojos. No hay día que no llegue personas buscando trabajo en el municipio. No hay día que no llegue pidiendo que no tiene ya para
dar de comer a sus hijos y toda esa carga llega para los alcaldes del país. Ustedes son el interlocutor de ellos con el gobierno y el representante de la comunidad. Si yo no lo elegí para salvarme, ¿pero a quién más acudo? En medio de una pandemia nosotros nos encargamos, Carlos, de médicos, de dotar insumos, comprar mascarillas. Hasta ahora tenemos que tener más personal para poder seguir controlando los desórdenes, seguir controlando todas esas particularidades. Y nos dicen, reduzca el gasto corriente, despida personal. Cuando nos entregan, hasta ahora en la ley, nos exigen que nosotros debemos tener personal municipal deteniendo microtraficantes en los centros educativos. Verónica Cuello quiere volver al tema de las vacunas. Gracias por ilustrar un tema que se conoce muy poco de la realidad de los municipios, la otra cara de la medalla. Así es. Verónica. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuántos municipios, volviendo al tema de la vacunación, cuántos municipios tienen la capacidad de gestión para administrar vacunas? ¿Cuántos municipios realmente tienen los recursos para hacerlo? Bueno, la capacidad de poder distribuir una vacuna, solo 2. ¿Cuáles? Quito y Guayaquil, porque tienen quizás como hacer una cadena de frío para poder manejar esta vacuna. ¿Cuál es el tema sobre la vacuna? Pero cadena de frío porque se refiere a la Pfizer, pero pueden ser otras vacunas, porque se están viendo la rusa, la china, los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa aquí, Verónica, en este país? Esa es la reunión después, Carlos, de un año, que recién, el domingo pasado, me confirma el ministro que me va a recibir. Llego a Quito solo por esa reunión. Domingo antepasado. Sí. No ayer. No ayer, antepasado. Llego a Quito y me dicen que no, que lo vamos a hacer vía Zoom. Digo, pero ¿por qué, ministro, si usted me confirma hace 2 días que me va a recibir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Y ahí es la pregunta. ¿Por qué la ARCSA, que es una institución del gobierno, certifica solo 3 empresas? ¿Cuál es la razón? Cuando no hay más empresas en el mundo que producen una vacuna. Y yo le decía al ministro, pero si la ARCSA es una institución del Estado que puede acreditar otras, dices que las otras están en fase de prueba. Digo, ¿y acaso la Pfizer, la AstraZeneca y COVAX Facility no están en fase de prueba? Sí, justamente con lo que usted mencionaba del ministro, con el tema de los municipios que se hagan cargo de la distribución. El ministro de Salud dijo que no y el presidente dijo que sí. Y entonces, ¿A qué quiero llegar, Verónica? Ese martes que nos reunimos pasado, el ministro se compromete conmigo a raíz de la desesperación del alcalde. Finalmente lo recibió. Me recibió. Domingo no, pero fue martes. Martes. Ah, pero fue Zoom, no fue presencial. Zoom, sí. Ya. Y me dice que va a generar un acuerdo ministerial para entregar la delegación para que los municipios que deseen adquirir la vacuna lo puedan hacer. Ya. Porque yo le decía a Jorge Yunda, si no tienes la delegación, cuando hablamos con Jorge, vas a tener otro grillete. Porque vas a hacer una competencia que no te corresponde. Correcto. Y para que el Consejo Metropolitano de Quito le apruebe la compra de vacunas al alcalde de Quito, necesita la delegación de la competencia, porque no tenemos la competencia. Para cualquier alcalde. En ese momento, el ministro accede a hacer un acuerdo ministerial para entregar a los municipios del país. Una hora ¿Para después, entregarle la delegación o entregarle las vacunas? La delegación. Ya, ok. Ya. Una hora después anuncia el presidente del Ecuador que va a entregar la posibilidad de los municipios, pero da con un mensaje posterior que dice, esperemos que lo logren hacer. Como quien dice, no lo van a hacer nunca. No, lo que él dice es que tienen que cumplir los requisitos que les ponga ARCSA. Sí, estamos de acuerdo. ¿Y cuáles son los requisitos de ARCSA? Lo que exigen los fabricantes respecto a cómo manejar su vacuna. Así es. Pero eso es normal. Pues. Verá, los municipios, los 221 municipios del país, jamás vamos a tener todos la misma posibilidad de hacerlo. Por eso la pregunta de Verónica. Usted ha dicho con franqueza, hay 2 que tienen esa capacidad económica, entonces, ¿qué pasa con el resto? Pero ¿qué pasaría para los ecuatorianos del momento que el alcalde de Quito compra las vacunas y la alcaldesa de Guayaquil compra las vacunas? Están entregando a la mayor cantidad y Cuenca también que se sumó. Están entregando a la mayor cantidad de población ecuatoriana. Y el momento que lleguen las vacunas compradas por el gobierno nacional, ya podrían llegar con mayor facilidad a la Amazonía, a sectores pero claro, más rurales. Eso libera la presión. Es un beneficio, por supuesto. A todos los ecuatorianos. Ok. Que lo entendió. Quito y Guayaquil así es. Compre la vacuna. Quito, Guayaquil y Cuenca. Lo entendió. Sí. Y que el gobierno se dedique a todos los otros municipios que no la pueden adquirir. Incluido Quito, Guayaquil y Cuenca. Tiene que haber una coordinación con el Ministerio de Salud. No se puede liberar usted de esa responsabilidad. Ya felizmente no está el ministro. Pero Verónica, ¿y qué es lo que le quiero decir, Carlos?
Todo esto hemos pedido que se haga de forma coordinada con los municipios del país, no pidiendo la vacuna para los alcaldes, ya nos hemos contagiado, nosotros la gran mayoría. Pero necesitamos hacer una coordinación territorial porque el Ministerio de Salud no tiene la capacidad suficiente para hacerlo, pero si sí lo tenemos los municipios. Su cantón son ustedes. Porque tenemos diferentes departamentos, desarrollo social, tenemos departamentos de Ellos obras tienen públicas. un mapeo de los 2.150 centros de salud que existe. Pues una cosa es que la burocracia lo vea así desde Quito, y otra cosa que sepa cómo funciona en el cantón. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede evitar el desvío o la corrupción en la vacunación si ya se ha dado? ¿Cómo se puede evitar que se siga dando? Porque viene hasta del gobierno. Cuando nos sentemos en una mesa y transparentemos las cosas. Ese es el problema de la corrupción. Yo, Carlos, he pedido varias veces al Contralor, por ejemplo, que nos sentemos. Incluido Quito y Guayaquil, si quieren comprar la vacuna, necesitamos sentarnos con el Contralor y necesitamos sentarnos con el CERCOP, con el Sistema de Contratación Pública, porque no es una compra común que hacemos los municipios del país. Pero hay una buena noticia. Para que no se dé actos de corrupción, es más fácil, Carlos, prevenir que decir ya se fue a vivir en Miami. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál? Ya no hay ministro de salud anterior. Claro. Hoy nombran nuevo. Eso es buena noticia. Ese es lo peor que nos pasa, Carlos. Porque yo estoy de acuerdo. Yo hubiese preferido... Si alguien ha combatido con rudeza y con crudeza, he sido yo. Yo creo que si este ministro se hubiese sentado con los alcaldes de las grandes ciudades, con la Asociación de Municipalidades del país, a planificar, y el propio gobierno se sentara a no mirarles a los municipios como enemigos. No somos enemigos del gobierno. Ni son bobos. Además lo subestiman. O sea, aquí estamos oyendo a un alcalde de Paute, ¿ya? Y no solo por lo que él expresa, sino por el conocimiento de sus expresiones, desenvolverse en una conversación dura y crítica con enorme solvencia. Pero como es alcalde Paute, como usted es longo, como tiene el pelo puyudo, como su camisa no está bien amarrada, lo subestiman. Es que es así. Esta cuestión es racista, esta cuestión es sectaria, esta cuestión es discriminatoria. Yo uso la palabra correcta, ¿ok? Yo no me dirijo a él así, porque mi respeto está evidenciado en la forma que hemos tenido esta conversación. Entonces, el gobierno debe dejar de mirar de arriba hacia abajo a cuestión de que están a 2.800 metros de altura. Pero también ustedes tienen que hacerse respetar, pues. Mire, Carlos, no me refiero a paralizar carreteras, sino a hablar como usted ha hablado ahora, con documentación y sustento. Así lo hemos hecho, Carlos. Lamentablemente también los medios de comunicación no nos miran también con la misma particularidad. ¿Y sabe por qué? Porque estamos centralizados los medios, me incluyo, Quito, Guayaquil. Por eso cuando usted dijo, yo quiero estar en el set, dije, cambiamos el horario. Tráelo, fenomenal. Esto es otra cosa. Sí. Vía Zoom no hay cómo mirarnos a los ojos y decirnos lo que pensamos y lo que sentimos. Así es. ¿Cuándo vuelve? Cuando esté invitado nuevamente. Bueno, ¿sabe qué? Yo diría que usted tiene que hacer este periplo con frecuencia. ¿Ok? Tiene que estar usted todas las semanas en Quito y en Guayaquil. Tiene que estar. Carlos, ante el Poder Central, porque tiene que hacer gestiones in situ, y ante los medios, porque es ahí donde logra la amplificación que necesita. Me gustaría estar, pero no puedo dejar de ser alcalde de ¿Y quién ha dicho pueblo que deje de ser alcalde? Que me eligió. ¿Y quién ha dicho y que tengo deje de que ser distribuir también mi tiempo para darle tiempo Si a martes mi ciudad. haga su gira y miércoles regresa. Sí, así es. ¿Puede? Pero intento estar, claro que intento estar. Carlos, mientras ustedes me abran las puertas también de poder hacernos escuchar. Mire, Carlos, nosotros hemos hecho cosas importantes. ¿Le hablamos la próxima vez? Solo para terminar. A ver. Algo importante también, Dele. Carlos, y quiero que dé seguimiento a esta importancia. Perdón, Matito, ¿sabe qué? Con Laurita dejémoslo para mañana. ¿Es posible? Sí, porque no hay problema, pero no quiero atropellar la entrevista con ella ni maltratarla. Y ella sí, ella... O sea, Laura Suárez no se merece 5 minutos y esta conversación sí se merece el tiempo que ha tomado. Dígame. Nosotros en la primera vuelta le entregamos una carta a los 16 candidatos. Algunos de ellos me invitaron a conversar, pero no tenía sentido sentarme a conversar con 16 candidatos. Ahora, la semana pasada, personalmente visité a los 2 candidatos y les invité a que no hablen conmigo, que se enfrenten a 221 municipios del país y en el mes de mayo, cuando asuman la presidencia, no nos digan, nosotros no hemos sabido nada, no conocíamos de esa deuda y ni lo conocíamos. Debemos darle un entorno a la forma de administrar el territorio ecuatoriano, Carlos. Estoy de acuerdo. No podemos tener un presidente chantajeando a los alcaldes, o los alcaldes mirándole al gobierno como enemigo.
El gobierno necesita de los municipios del país y los municipios necesitamos de un gobierno por el bien de los 17 millones de ecuatorianos. De acuerdo. Por primera vez en la historia, Carlos, el AME no se politizó y no hemos sido parte de un proceso electoral. El AME no se partidizó. No se partidizó. Porque políticos son ustedes. Sí. Si algo somos No se políticos, partidizó. pues no se partidizó. Y no se va a tomar ese camino tampoco en segunda vuelta. Me alegro. Vi que el mismo día recibieron a los dos candidatos. Así es. militantes. Vine buscándole a Guillermo Lazo aquí en Guayaquil, le dije, me tiene que recibir. Porque no quiero que se dé una imagen Así es. que no es. Bien hecho. Y me recibió casi cerca de las 9 de la noche y yo le agradezco públicamente a los dos candidatos por permitir recibir una carta de invitación. No para hacer acuerdos bajo la mesa Es para oír. con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, sino para que le dé La próxima la cara los alcaldes. a los alcaldes del país y que nunca más nos miren desde arriba, Carlos, a los municipios que no tenemos derecho a cogobernar en este territorio ecuatoriano. ¿Cuántas personas viven en su cantón, Paute? Cerca de 30.000 habitantes tiene el cantón Paute. ¿Y la capital del cantón es? El Paute mismo, el centro Paute, urbano Paute. de Paute. Regrese. Muchas gracias. A usted. Una sorpresa, señor alcalde. Una grata sorpresa. Me alegro. Sobre todo que haya querido venir a estar usted, como dice, viéndonos a los ojos.